Muy bien, y vamos a comenzar ahora con nuestro seminario de hoy. Por eso, ante todo, quiero darles la bienvenida a todos los que están con nosotros participando en el seminario hoy de evolución. Eh, Básicamente, la presentación de hoy va a tener dos pequeños segmentos, dos partes. En la primera lo que vamos a hacer es, eh, yo voy a darles una pequeña presentación sobre los signos tempranos de recaída, cuáles son esos signos que las personas podemos tener a lo largo de cualquier proceso adictivo. Y una vez que tengamos esa presentación de esa manera, lo que vamos a hacer es dar lugar a una pequeña ronda de preguntas y respuestas posteriormente. Así que en eso vamos a centrarnos. La presentación de hoy, recordemos que se vinculaba con cómo lograr evitar recaer o cómo evitar una próxima recaída, cuáles son los signos tempranos de recaídas en personas que están en recuperación. Así que vamos a centrarnos en estos dos puntos. El primero, cuáles son los signos tempranos de recaída antes de que las personas puedan recaer en el consumo de alcohol, drogas, comportamientos adictivos o toda una pauta de pensamientos que ahora veremos. Y en segundo lugar, cómo logramos ejecutar un plan para prevenir una recaída a futuro. Y bueno, y este va a ser nuestro punto más importante y sobre lo que nos vamos a centrar hoy. Y ese es básicamente un brevísimo título y resumen de nuestro seminario de hoy. Así que vamos a los signos tempranos de recaídas. Por supuesto que entendemos a las recaídas como un fenómeno que en algunas ocasiones puede existir. Es un fenómeno que hace que una persona que ha estado en sobriedad durante algunas semanas, algunos meses, o a veces durante algunos años, vuelva a consumir alcohol o drogas. Y básicamente el problema de la recaída no consiste, contrariamente a lo que muchas personas pueden suponer, no consiste en tomar drogas en un momento determinado, consumir drogas en un momento determinado, porque muchas cosas pasan antes que hacen que esa persona pueda recaer. O sea que hay un conjunto de ideas, pensamientos, formas de sentir, formas de entender el mundo, que hacen que yo vuelva a usar drogas o alcohol después de algún tiempo de estar en sobriedad. Así que vamos a ver cuáles son estos signos o advertencias tempranas de recaída. Y entonces lo que yo quiero fundamentalmente ver con ustedes es que eh, recaer supone, por supuesto, volver a usar drogas o alcohol. Pero antes de que eso pase, suelen haber un conjunto de pensamientos, un conjunto de formas de pensar vinculados a el hecho de recaer que pueden hacer que empecemos a pensar o estos pensamientos pueden persuadirnos acerca de que es una buena idea volver a usar drogas o alcohol, porque yo tengo alguna manera o alguna forma de regular, de controlar, algo que de todos modos no es controlable por mí. Entonces, eh, uno de los primeros pensamientos antes de recaer tienen que ver con querer controlar o querer volver a controlar, intentar
tener la fantasía de querer controlar algo que está fuera de mi control. Yo sé que en el pasado el consumo de alcohol o de drogas supuso el eh, usar alcohol o drogas y no poder controlarlo. Pero hoy por hoy, esta forma de pensar nueva que tengo, que me va a llevar a recaer, hace que yo me olvide de que no tengo control y empiezo a tener una serie de pensamientos asociados a que puedo tener control sobre lo que antes no tenía control. Entonces, puedo tener la idea de que hay un nuevo método para poder controlar el consumo, o puedo por enésima vez convencerme que es una buena alternativa si pruebo esto o si pruebo esto otro, eh, volver a controlar en parte y durante un tiempo lo que durante muchos años no pude controlar. O sea, me olvido básicamente de todo lo que ha pasado en mi pasado, valga la redundancia, y lo que hago es, hoy por hoy, hacer un nuevo contrato con mí mismo, hacer un nuevo contrato con mi realidad, que especifique que puedo volver a controlar lo que nunca controlé. Entonces esto hace que la gente se pueda embarcar, casi siempre convenciéndose a sí misma que va a usar drogas o alcohol durante un tiempo determinado. O sea, uno puede decir, bueno, mira, puedo salir con mis amigos y consumir el fin de semana, o puedo salir con mi pareja y consumir esta semana o esta noche. Entonces, el primero de los puntos es, o el primer signo temprano, es que tenemos que ser muy eficaces y prestar mucha atención a esta manera de pensar que se vincula a poder controlar lo que sé que no puedo controlar. O lo que históricamente no he podido controlar y creo que voy a controlar de alguna manera. Por arte de magia, no sabemos cómo, pero me valgo un poco de estas ideas un poco absurdas por un lado, un poco temerarias por el otro, y muy ambiciosas, que hace que yo crea eso. Por otro lado, otra de las cosas que hacen que la persona recaiga en cuanto a sus pensamientos es el hecho de pensar de manera ciertamente muy optimista sobre su realidad actual y sobre lo que ha venido pasando. Alguien podría llegar a pensar que es una buena idea usar drogas o alcohol porque las cosas vienen bien, lo que habitualmente nosotros llamamos en nuestro programa tener una reserva. Tener una reserva significa pensar que cuando, por ejemplo, yo haya pagado todas las deudas, o me haya recuperado físicamente e intelectualmente o mentalmente del problema del consumo, o si yo he sido capaz de volver a relacionarme con mis amigos, o mi mujer me ha perdonado, o mi esposo me ha vuelto a abrir la puerta de mi casa, o vuelvo a tener la tendencia de los chicos. Estas acciones adictivas pueden de alguna manera volver, ¿no? Y si yo creo eso realmente, si yo creo que lamentablemente tener este tipo de pensamiento es algo que yo puedo conservar, de tener esta reserva, ¿no? De ser muy optimista con respecto a lo que ha pasado. Recordemos que el hecho de ser muy optimistas con respecto a esto nos da una falsa sensación de seguridad. Confundimos la euforia de el sentirnos bien o el estar contentos o conformes con algo por el hecho de entender que es una buena idea volver a usar drogas o alcohol, porque si yo me siento muy bien, hacemos algo que se llama interpretación emocional del consumo, ¿no? Esto es, como yo me siento bien, me siento con energía, o me siento con euforia, o me siento con optimismo, eso no es más que algo que me va a llevar y me va a garantizar el volver a usar drogas o alcohol. Entonces,
esta interpretación emocional, que es un sesgo cognitivo, es una forma de pensar absolutamente negativa y absolutamente contraproducente, eso me puede llevar nuevamente a usar de nuevo alcohol o drogas. Entonces, control, por un lado, dicotomía del control, esto es volver a creer que puedo controlar lo que no puedo controlar, primer punto. Segundo punto, tener un falso optimismo o una interpretación emocional del motivo por el cual yo me siento bien y, digamos, desplazo este optimismo que hace que yo me sienta bien a creer que puedo controlar o que puedo volver a consumir exitosamente o que realmente no va a pasar nada porque yo me siento bien. La tercera forma de pensamiento, y tengamos en cuenta esto, todavía yo no fui a usar drogas o alcohol, todavía no me embarqué en ninguna conducta compulsiva, todavía yo no empecé a chatear en internet, no juego en la casa de juegos, no estoy haciendo nada, simplemente son formas de pensar bastante más sutiles que están antes de que yo me embarque en todo eso. Por eso son signos tempranos. La tercera forma, la tercera trampa del pensamiento que tenemos o que yo puedo evidenciar si voy a estar por recaer, es volver a pensar y por ende volver a sentir en términos de polaridades. Yo llamo a esto en polaridades adictivas. ¿Qué quiero decir con esto? O yo tengo pensamientos de euforia, de excesiva confianza, como decíamos recién, de excesivo optimismo, en que todo va a salir bien, en que nada va a complicarse, en que ninguna situación va a ser difícil o compleja. Esta forma de entenderme a mí mismo y entender al mundo como donde nada malo va a pasar. Es una manera de verme a mí mismo y de sentir el mundo. O por otro lado, tengo la otra polaridad de emociones, las emociones que no están en el centro del espectro de las emociones, están en las esquinas, en las puntas. Entonces, en una punta tenemos la excesiva euforia, la excesiva alegría, el excesivo optimismo. Y del otro lado tenemos a la apatía, la tristeza, la desesperanza, la autocondena, la conmiseración, todas estas emociones negativas y de críticas hacia mí mismo, que son otras formas de autocompadecernos y de volver a hacer que sintamos que en ambas puntas de este espectro de problemas estamos insertos. Entonces, ambos puntos son muy importantes con estas emociones que sentimos y que son estas emociones adictivas a donde nos embarcamos en un plan a donde no estamos sintiendo en un territorio de ecuanimidad, nuestras emociones no son ecuánimes, ¿sí? Sino al contrario, pensamos en términos polares. O está todo bien, y todo es excesivamente lindo y fantástico, o está todo absolutamente mal y es todo terrible. Y seguramente esta otra forma de pensar es una manera bastante negativa que predice dificultades en el futuro. ¿Sí? Hay una cuarta manera en que yo también puedo pensar que me lleva a recaer. Entonces, repasemos. La primera es creer que tengo control o que vuelvo a tener control sobre algo que no lo tuve. La segunda es sentir que tengo un adecuado optimismo, que soy invulnerable, que todo me sale bien, que estoy reparando todo, que como todo me sale bien, eso quiere decir que las cosas
ya confundo, hago un sesgo de confirmación o una interpretación emocional de las cosas. Como yo interpreto que emocionalmente, o como yo me siento bien, interpreto que nada me va a pasar, nada malo va a pasar. La tercera forma es volver a tener polaridades en cuanto a mis emociones, manejarme en las dos esquinas, las dos puntas de mis emociones. ¿Mm? Entonces, tengo una posición emocional en los extremos. El cuarto punto es volver a sentir formas, sentir maneras o manejarme interpersonalmente y sobre todo mentalmente, volver a tener pensamientos a donde si antes en la recuperación existía un gran nosotros, donde había trabajo en equipo, donde había conexión, donde había unión, donde había futuro, donde había proyecto, donde había proceso. En este punto, antes de recaer, vuelvo a tener una pauta de egoísmo, de egocentrismo, de cierta apatía o sentirme apagado, sentirme seguramente teniendo la idea de que yo tengo todas las respuestas, o aislándome en mis propias ideas y en mis propias maneras de entenderme a mí mismo y de entender el mundo. Entonces, esta forma de pensar, a donde yo no solamente, o sea, mi conducta puede que sea la misma, puede que yo siga trabajando con otros, siga participando del grupo de tratamiento o siga yendo a mis sesiones de tratamiento, pero si yo sigo pensando que es una buena idea aislarme, que yo soy el dueño de la verdad, que yo tengo razón, que las cosas deben hacerse a mi manera, si me pongo egocéntrico con respecto a estos puntos. Yo creo todas estas cosas. Evidentemente, vuelvo a tener esta grandiosidad irreflexiva y no pienso, por otro lado, pienso que soy el dueño de la verdad, ¿no? Que soy la única persona que tiene razón en el mundo, ¿no? Evidentemente esto hace, y todos los demás están equivocados, es una forma muy clara que precede a la recaída, porque evidentemente no tengo nada que aprender de otros, no tengo nada que el otro pueda compartir conmigo y yo soy un poco el dueño de la verdad. Y esto, en última instancia, también va a hacerme recaer, ¿no? Entonces, si esto sucede, y evidentemente yo creo que soy alguien que conservo mis ideas en un 100%, eso me va a encerrar, me va a hacer sentir más ansioso, más tenso, más estresado, y tengo muchas más chances de recaída. Así que tenemos, fíjense en esto que es muy importante, que vuelvo sobre esto. De ninguna manera hice nada que tuviera que ver con recaer, sino que lo que estoy haciendo, entre comillas, es pensando que todas estas cosas pueden ser opciones, que todas estas cosas están sucediendo en mi mente y en mi corazón. Discúlpenme, es el coronavirus. No, mentira. Entonces, todo esto son formas de pensar y de sentir que están fuera del contexto de hacer nada para recaer. No recaí todavía, simplemente estoy sintiendo y pensando de maneras que me perjudican. Otra forma de volver a recaer, o un signo temprano de recaída, es cuando yo pienso y por otro lado siento, pero sobre todo pienso, que en algún momento del futuro
es una buena idea volver a usar drogas o alcohol. Yo pienso que mi vida no merece ser vivida y siento que mi vida no merece ser vivida sin consumir drogas o alcohol. Cuando yo mantengo esa posición, a donde yo sigo pensando, sigo esperando que en mi futuro vuelva a poder consumir drogas y alcohol, porque eso es algo que me va a dar contento, me va a dar satisfacción, o es algo que yo espero con muchas ansias, posiblemente por sentir un gran vacío interior, por sentir un hueco en mi alma, por no tolerar las condiciones del momento presente, por no saber quién soy yo, o al contrario, por haber estado tan traumatizado por las cosas que me han sucedido, que cualquier otra sensación, cualquier otra vivencia es superior a vivir día a día con estas características y con lo que yo siento. Si yo creo eso, muy posiblemente voy a terminar recayendo. No porque haga nada, sino porque empiezo de nuevo a pensar, nuevamente son trampas que tenemos en nuestra mente, que nos llevan a volver a achicar la distancia entre pensar de determinadas maneras y terminar actuando de una manera determinada. Entonces, esta es una quinta manera de estar enfocado, ¿no? Si mi sensación en cuanto a mi vida es muy difícil, muy compleja, yo creo que en última instancia lo único que va a hacerme funcionar bien es a futuro volver a usar drogas o alcohol. Yo cuento con esa esperanza. Fíjense qué esperanza terrible, ¿no? Es una esperanza que me ha dañado, que me ha hecho mal, y yo me sigo aferrando a eso. Me sigo aferrando a algo que me ha destruido. Sin embargo, mi cerebro, porque la enfermedad adictiva, si no se trata, es así, por eso tenemos la capacidad de poder observar cómo pensamos. Y un poco el sentido de este seminario es ponernos a pensar como pensamos, a ser observadores de nuestros propios pensamientos, a poder ver de qué manera estamos reflexionando para llegar a estas formas de pensar que nos hacen recaer sin hacer más que pensar, más que avanzar o prosperar en estas trampas que nos tendemos. Entonces, la quinta manera es, sin lugar a dudas, esperar o tener tener la idea que en el futuro la alternativa de usar drogas o alcohol es una alternativa para mí y volver a experimentar eso es algo que yo merezco, es algo que yo quiero, es algo que forma parte de mi vida, o que puede formar parte de mi vida. Sexta forma de pensar, sexta manera de pensar que puede ser también algo que se vincule con el hecho de volver a recaer, es tener, de pensar y de comportarnos en este caso, es volver a los mismos patrones de conducta, a las mismas maneras de interactuar que yo tenía antes. Por ejemplo, cuando yo vuelvo a mentir, vuelvo a pensar que el otro y vuelvo a sentir que el otro pueden ser objeto de mis mentiras. Yo puedo ser deshonesto, puedo empezar de nuevo a tener secretos, puedo tener de nuevo o activar ciertos resentimientos con respecto al pasado. Puedo de alguna manera volver a inventar demandas, volver a inventar necesidades en el otro o poner errores en el otro y no fijarme en los míos y criticar amargamente al otro. Y si hago eso, realmente, vuelvo a tener la misma conexión interpersonal que tenía anteriormente,
o vuelvo a manejar mi interpersonal de la misma manera, siendo deshonesto, aislándome, queriendo siempre tirar agua para mi molino, no ocupándome del otro, teniendo muy poca empatía con el otro, no poniéndome en el lugar del otro. El comportamiento es realmente, o vuelve a ser un comportamiento egocéntrico, la misma rutina cotidiana de valorar lo que yo creo, valorar lo que yo pienso y comportarme con el otro del mismo modo. Y esto en última instancia en el manejo de volver a mentir, de volver a ocultar, de volver a manipular para lograr lo que yo quiero. Esto sin dudas es una fuente inexcusable de recaídas. Entonces, esos son aspectos que tienen que ver con mis pensamientos, con mis formas de funcionar, con mis formas de pensar. No solamente de pensar, sino de pensar en términos de la conexión o no que tengo con los seres humanos con quienes yo interacciono en el mundo. Así que hemos visto estas 6 maneras de pensar, estas 6 maneras podemos llamar adictivas de pensar, son estas trampas del pensamiento, estas 3 trampas que se suman a estas otras 3 trampas, que hacen 6 trampas, son las que inicialmente hemos empezado a ver y que son tan centrales en nuestro proceso. Y por supuesto, así como hay pensamientos que llevan a las personas a recaer, existen emociones, ciertas emociones que son comunes en personas que están en recuperación y que cuando empiezan a sentir con más frecuencia todas estas emociones, bueno, la alternativa de usar sustancias o usar alcohol es más atrayente, más allá de las buenas intenciones o la voluntad que las personas tengan. Entonces, ponernos a trabajar sobre estas emociones, ponernos realmente a trabajar sobre estos conceptos o sobre estas cosas que sentimos, es fundamental para no volver a recaer. Entonces, básicamente, una de las emociones centrales, que como ustedes conocen, no hace falta que la hagamos acá, pero lo vemos con mucha frecuencia, es la ira y el resentimiento. Se ha dicho que existen más personas que recaen por sentir ira que por cualquier otra emoción combinada, ¿no? Y es cierto, seguramente la ira y el resentimiento hacen que las personas tengan más tendencia a recaer, porque es un disparador emocional muy fuerte, es un disparador emocional que golpea muy activamente a las personas, y las golpea tanto y tan activamente que terminan por recaer. Todos podemos terminar por recaer cuando sentimos ira y resentimiento. Y por supuesto, otra de las emociones centrales es la frustración, el aburrimiento, básicamente el estar solos, el estar con una sensación de vergüenza, de tristeza, o sentir que tenemos indiferencia frente al mundo, frente a los otros. Evidentemente, todas estas emociones, si continúan acrecentándose, si continúan sumando un punto tras otro y tras otro, sin dudas pueden llevarnos a recaer rápidamente y son fuentes, son factores de recaída muy frecuentes. Lo más importante creo que se vincula a estas formas de pensar, que son estos venenos de la mente y estos venenos del corazón, podríamos decirlo. Y si estos venenos de la mente y si estos venenos del corazón no los acallamos, no los modificamos, evidentemente la brecha entre usar o no drogas puede ajustarse mucho y puede limitarse. Básicamente,
estas pautas tempranas, o estos signos tempranos de recaída, se acompañan de algunos otros, que no son ya ni emociones ni pensamientos, pero que sí son formas o conductas que hacen que la gente ya se acerque mucho más a la recaída. Por ejemplo, la manera de comer. El comer más compulsivamente, el comer más alimentos que tengan azúcares simples o alimentos súper procesados. Al respecto, en nuestro próximo seminario vamos a hablar del rol central de la alimentación en la recuperación y cómo podemos mejorar eso y cómo podemos lograr que eso nos permita permanecer en sobriedad. Y por supuesto, otra de las características centrales es el ser temerosos a la hora de actuar, inhibirnos a la hora de actuar, procrastinar, esto es posponer las cosas, o ser muy impulsivos a la hora de gestionar nuestra vida. Cuando somos impulsivos, cuando procrastinamos, cuando tenemos estas formas de funcionamiento, evidentemente vamos a tener una mayor necesidad de ajustar esta forma de mantenerlos en sobriedad para no recaer. Y si estas conductas evidentemente son contraproducentes y son señales de recaídas inminentes, como las que acabamos de hablar recién, otra muy importante y otra muy central, que es prácticamente el próximo paso, que frente a todas estas la persona empieza a irse hacia el territorio de la recaída, es que las personas pueden empezar a pensar y pueden empezar a sentir que la expectativa de vivir el mundo y sentirnos y experimentar las cosas tal y como son, no van a ser tan atrayentes o tan atractivas como volver a usar drogas o alcohol. Evidentemente, cuando las cosas se centran nada más que en cierta desconexión emocional, en lo que yo puedo sentir nada más, o en cómo yo me puedo experimentar cierta respuesta, y no reflexiono sobre qué va a suceder con mi persona, qué va a suceder con los otros, qué va a suceder con mi vida y con mi cuerpo y con mi espíritu. Si no me pongo a reflexionar sobre todo esto, y me centro nada más que en el corto plazo, acerca de que el hecho de volver a usar drogas o alcohol en un momento determinado es superior o va a ser más importante, va a ser más trascendente que el permanecer en sobriedad, eh, evidentemente tengo muchas chances ahí de volver a recaer si no aplico un plan para poder recuperarme. Y el plan para poder recuperarme tiene todo un conjunto de elementos y tiene todo un conjunto de tareas que hacen que nos centremos en las conductas que nos van a mantener en sobriedad, más allá de lo que queramos, más allá de lo que pensemos y más allá de lo que sintamos. Entonces, tenemos que inicialmente reemplazar todas esas cosas por un plan y una tarea, una conducta que nos permita estar en sobriedad durante el tiempo en que debemos estar en sobriedad, que es un día a la vez por el resto de nuestra vida. Así que el tratamiento comienza con la sobriedad. El tratamiento comienza cuando dejamos de usar drogas o alcohol o dejamos de embarcarnos en cualquier conducta compulsiva y continúa diariamente un día y otro y otro y otro y así sucesivamente hasta que podemos consolidar muchas pautas constructivas de vida y de conducta y seguimos llevando adelante este camino de crecimiento durante el resto de nuestra vida.
Hoy en nuestros grupos, casualmente, hablábamos de esto. De lo que hablábamos era de que no alcanzaba con dejar de usar drogas o alcohol. Dejar de usar drogas o alcohol es una parte importante, una parte inicial. Cambiar como seres humanos, modificar las pautas que tenemos de vincularnos con nosotros mismos y con los otros, crecer como seres humanos, aceptar nuestras dificultades, nuestros defectos, nuestros problemas y poder integrarnos al resto del mundo de una manera igualitaria y de una manera con alegría y con optimismo frente al día a día que tenemos por vivir, sin duda es un gran desafío para cualquier persona que tiene adicción y que va a comenzar su camino de recuperación. Y de eso se trata el hecho de embarcarnos en el proceso de tratamiento. El tratamiento es no solo dejar de usar drogas o alcohol, sino embarcarnos en un plan a donde las alternativas de sobriedad, las alternativas de crecimiento de mi vida, sean muy superiores, mucho más atractivas que la expectativa que tengo de usar alcohol o usar drogas. Entonces, son un poco las trampas mentales. Recordemos que no pasó nada todavía. Con las trampas mentales son formas de pensar muy particulares que la gente tiene que recae. Las trampas emocionales o las emociones. Y luego están las expectativas. Estas expectativas son las cosas que yo creo que son más interesantes que estar en sobriedad, que me hacen recaer. Recuerden esto, lo que se ha demostrado que es el factor más importante que hace que la gente recaiga es también la expectativa que las personas a veces guardan, que las personas albergan, acerca de que es una muy buena idea volver a usar drogas o alcohol versus estar en sobriedad. Que la expectativa de estar en un proceso de intoxicación es mucho más atrayente que la expectativa de permanecer en sobriedad. Si esas ideas aparecen, si esas formas de sentir y de pensar están, bueno, evidentemente tenemos que lograr dialogar con alguien, estar en contacto con alguien, porque evidentemente la posibilidad de recaer es realmente muy alta. Ahí ya estamos bastante más complejizados en cuanto a la posibilidad de no recibir ayuda. Debemos recibir ayuda y debemos buscar ayuda. Así que esto nos trae el plan, ¿no? Y el plan tiene como eje central aceptar que necesitamos ayuda. Y el aceptar que necesitamos ayuda es, sin lugar a dudas, un hueso difícil de robar para muchas personas. Por muchos motivos. Porque las personas a veces no queremos ser una carga para otras, porque las personas a veces no queremos que otros nos juzguen negativamente y tenemos miedo, porque las personas no queremos o no toleramos a veces el esfuerzo, el trabajo necesario para mantener una conexión con nuestros sistemas de apoyo que nos permitan permanecer en sobriedad y en recuperación. Así que el plan tiene básicamente como primer punto la necesidad de hablar con honestidad sobre lo que nos pasa, de hablar con honestidad sobre lo que nos sucede. Y hablar con honestidad sobre lo que nos pasa y nos sucede a veces es muy difícil. Y es muy difícil porque tenemos miedo de ser juzgados, de no cambiar, de no recibir la ayuda que necesitamos. O tenemos miedo de que las cosas
se complejicen o de vivir una vida en sobriedad que no sea tal vez tan atractiva, o de no solamente resolver los problemas que la vida tiene, sino muchas otras que hay que solucionar también. Así que todas las medidas que vienen después, nutrirnos adecuadamente, hacer un tratamiento adecuado, hacer psicoterapia, usar o no fármacos si hacen falta, ir a las sesiones de tratamiento, ir a las sesiones de grupo de apoyo o de cuidado, meditar, acceder a un proceso de cambio y modificación espiritual personal. Todas esas cosas son aspectos que necesitan de mucho trabajo y necesitan de mucho esfuerzo, un día a la vez, y mucha gente a veces tiene dificultades en poder llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque implica seguir instrucciones. Y lamentablemente este es un escollo que a veces aparece, y el escollo es que a los adictos no nos gusta que nos den órdenes. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos planteen cómo las cosas deben ser. Y esto, desafortunadamente, genera muchos más problemas que beneficios, y eso, desafortunadamente, nos provoca muchos más problemas que beneficios, porque si nosotros al principio del tratamiento siguiéramos órdenes, siguiéramos lo que, superáramos la vergüenza, eh, aceptáramos lo que nos dicen, recordáramos que lo que nos están diciendo alguien nos lo dice porque lo vivió o porque lo sabe, y no porque se nos ocurre a nosotros, o porque se les ocurre a ellos, mejor dicho. Si nosotros tuviéramos todo esto en cuenta, pues sin duda nos ahorraríamos una gran cantidad de dolores de cabeza. Así que el foco central del plan de rehabilitación tiene que ver con seguir las instrucciones que nos dan, prestar atención a las instrucciones que nos dan y ser permeables a esto, y dejar de sentir que yo realmente puedo hacer las cosas a mi manera, que yo por enésima vez voy a tratar de hacer las cosas como a mí se me ocurre que las tengo que hacer. Con lo cual, no me ha ido bien en los últimos años y es improbable que me vaya bien ahora. Y claro, existen un montón de otras cosas que el plan tiene, agendas, programa, protocolo, visitas médicas, tratamiento, lugares, cambios, supervisiones que yo tengo que hacer y muchas otras cosas más que se ven a lo largo del plan de recuperación que cada persona individualmente tiene. Por motivos de tiempo no las vamos a poder ver ahora, tal vez lo podamos ver en un próximo seminario. Yo me quise enfocar hoy en los signos tempranos de recaída, que son estas formas de pensar, que son estas maneras de sentir, que son estas maneras de creer o de esperar cosas, que son tan sensibles y tan tienen tantos matices que debemos prestarle atención a eso, porque, como dice Moyers es uno de los directores clínicos de Fundación Hasselden, él dice que la adicción es una enfermedad que espera, y es una enfermedad que te espera si no la tratás, y que después te muerde. ¿Y qué quiere decir esto? Podemos dejar de usar drogas o alcohol durante un tiempo, podemos dejar de hacer tratamiento y permanecer en sobriedad o en abstinencia durante un tiempo, pero si no hacemos los cambios que necesitamos para tratarnos, si no cambiamos como seres humanos, si no invertimos esfuerzo personal y crecimiento espiritual para poder realmente ser mejores personas todos los días, estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, y seguir creciendo, si no hacemos eso, la enfermedad adictiva va a seguir activa dentro de nosotros, aún si no tenemos síntomas activos de adicción. O sea, podemos no usar drogas, podemos no usar alcohol,
podemos no ser compulsivos con otras cosas, pero los procesos de pensamiento, las maneras de interpretarnos a nosotros mismos, interpretar a otros, interpretar al mundo, continúan de la misma manera. Estas 6 trampas mentales que habíamos contado al comienzo van a continuar en otros ámbitos de nuestra vida activas. Esas formas de pensar, esas formas de sentir, esas formas de tener expectativas con respecto a nuestro futuro. Si no le pones drogas, ponen en el medio dinero, ponen en el medio sexo, ponen en el medio poder, ponen en el medio prestigio, todas cosas adictivas que los seres humanos tenemos, que no podemos controlar, que podemos influir, pero que no podemos controlar, que posiblemente nunca tengamos, porque no debemos abonar eso porque nos daña. Entonces, cuando nuestra enfermedad adictiva no permanece en tratamiento, evidentemente vamos a un camino de recaída emocional, mental, espiritual, y luego en el consumo de alcohol o drogas. Entonces, esto es lo que me parece más importante acerca del proceso de signos tempranos. Los signos tempranos no solamente son las cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón y en las expectativas, sino lo que pasa durante muchos años en donde no tenemos acceso o podemos no tener tratamiento o no podemos tener crecimiento, no podemos desarrollarnos como seres humanos, pues terminaremos seguramente en una situación de complejidad, de dificultad y de problema a la hora de poder avanzar como seres humanos. Que de eso se trata, ¿no? De ser mejores personas, mejores seres humanos. Así que creo que estos son los puntos más importantes que yo quería ver hoy. Eran puntos que me parecían que tendríamos que tocar y que son muy interesantes e intensos para que podamos charlar y dialogar. Lo que tendríamos que hacer ahora es tratar de tener una pequeña ronda de conversación, una pequeña ronda de intercambio de ideas, si ustedes quieren, conversar, porque todos conversemos entre nosotros sobre esto. Yo voy a volver a la visión de galería, si quieren, y pueden ir viendo a ver cómo podemos interactuar entre nosotros y dar lugar a un intercambio. ¿Qué les parece? Muy bien, y estamos nuevamente terminando nuestro seminario. Hemos dado lugar a todo un conjunto de algunas preguntas de nuestros participantes que se enfocaban en básicamente estas trampas de la mente, estas expectativas que tenemos y estas emociones, y de cómo realmente poder enfrentar estas situaciones. Y lo que estuvimos revisando luego es cómo lograr integrar estos aspectos en el plan para poder rápidamente atender a estas formas de pensar, para poder antecedernos y buscar ayuda cuando nos sea necesario. Así que bueno, esta ha sido nuestra sesión de hoy de este seminario que hemos tenido sobre cómo enfrentar estos pensamientos vinculados con el proceso de la recaída y cuáles son estos signos tempranos que hemos visto de formas en que potencialmente podemos tener dificultades y cómo resolverlas. Así que los espero la semana que viene, nuestro próximo seminario. Nuestro próximo seminario de la semana que viene va a tener que ver sobre el rol central de la alimentación en el tratamiento de la adicción
y en el proceso de recuperación. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí. Y estamos en contacto a través de consultas.evolucion@gmail.com o a través de nuestra página. Les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. Gracias.